Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos, hermanos, aquí. Amigos, son con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Hoy tenemos la enseñanza muy interesante que vamos a repasar. Ya hemos hablado de aquí en este canal sobre este tema, sobre la profecía de la mujer y el dragón. Así que vamos a repasar este estudio en forma breve. Apocalipsis 12 es el tema del día de hoy, dos profecías a punto de cumplirse. Ya que en las redes sociales se está hablando algo de este tema, pero para aclararles a aquellos que todavía no están claros en este tema, así que pongamos atención. Así que son dos profecías que están a punto de cumplirse y se acerca el momento, hermano. Así que recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no vendemos nada, no te pedimos dinero, así que nos interesa solamente que nos prestes atención y estudies con nosotros en conjunto aquí, y anotes ahí, haga tu anotación y repase y escudriñe y examine todo lo que se dice. Así que es importante que todo estudiante de la palabra de Dios siempre esté anotando ahí y llevando sus anotaciones. Recuerda darle me gusta, tu like ahí, para que este mensaje le llegue a otra persona y le sirva de alerta, y también para que le ayude para su crecimiento espiritual, que es nuestro objetivo. Saludamos de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera a todos los hermanos en diferentes partes del mundo donde se encuentren, hasta donde llegue este programa, porque de esta manera, a través de estos canales, es que la palabra de Dios se expande a todo el mundo. Así que es importante que tú le des me gusta, porque así la plataforma recomienda estos videos. No es porque aquí ni lucramos ni hacemos mercadería, no monetizamos videos, no hacemos nada de estas cosas, hermanos. Así que aquí solamente es entregar el mensaje, ese es nuestro objetivo aquí. Así que comencemos con este tema, Apocalipsis 12, dos profecías a punto de cumplirse. Comencemos. Primeramente vamos a irnos a la palabra de Dios y vamos a encontrarnos que estamos viviendo estos tiempos parecidos a lo que se vivía en los tiempos de nuestro Señor Jesús cuando estuvo por primera vez aquí en la tierra. Busquemos en el libro de Mateo 16, del 1 al 3, donde nos advierte sobre aquellos que ven las señales y parece que no la entienden. La gente de las iglesias de diferentes partes del mundo no están entendiendo esto, hermano. Así que dice la palabra de Dios: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y es lo que está ocurriendo actualmente, hermano. Está ocurriendo que no entienden lo que está ocurriendo en el mundo, los tiempos no lo están entendiendo, y están desapercibidos y están distraídos en aquellas congregaciones que solamente sirven de entretenimiento, para elevarle el ego a las personas, de motivación personal, control de las emociones, todas estas cosas, hermanos, que no tienen que ver nada. Entonces mantienen a la oveja distraída, mirando hacia otro lado. Bueno, y se acerca el tiempo y van a ser sorprendidos como ladrón en la noche. Así lo advierte la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 29:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del barullo del mar y de las olas. Y es de lo que hemos estado hablando en las semanas anteriores, que ya se detectan olas inmensas de grandes alturas. Estas olas a través del océano se pueden captar en forma en vivo, en directo, de los satélites que están dedicados a esto, hermano. Es importante que todas estas señales las escudriñemos y estemos alerta, y todo nos sirve de alertar y alertar a aquellos que están dormidos. Sabemos que todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, con la guerra de Irán contra Israel, contra Estados Unidos, y toda esta guerra que se están dando, tienen una relación. Y todas estas tribus que están esparcidas han ido retornando a Israel. Todas estas tribus, como la mencionamos aquí en este cuadro, como estaban dispersos, todos estas tribus, las 12 tribus de Israel, que habrá Génesis 35:11, que es la nación de Israel, donde están las 12 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Aser, Gad, Neftalí, Efraín, Manasés, Benjamín. Estas
Importante, está Efraín y Manasés, los hijos de José, que representan a estas ciudades que le hemos estado advirtiéndole a la gente que tiene que ver mucho Estados Unidos con la profecía, pues allí están incluidas Estados Unidos y México. Claro que si la gente no lo entiende todavía, hay evidencias arqueológicas donde encuentran cosas que tienen que ver con los semitas, hermano. Definitivamente se han hecho estos tales descubrimientos y todo está encaminado en las señales también. Cuando ven el escudo de Estados Unidos, donde ven que representa a Efraín, esas 12 flechas, ¿verdad?, que tienen que ver, 12 ramas, 12 hojas, todo esto tiene que ver, hermano. La rama fructífera es José aquí, entonces donde se desciende Efraín, descendiente también de Manasés. Todo lo vemos también descrito en el billete de dólar, hermano. Todas estas cosas están descritas y la distribución mundial de las tribus. Y aquí se lo presento, hermano, para que vayan estudiando y vayan buscando y vayan verificando todos estos datos. Es importante que los tengan en cuenta. Además, en el escudo ahí vemos la estrella de David, ahí mismo se ve en el billete de dólar, hermano, definitivamente. Ahí está claramente ahí distinguida en el escudo este. Aquí vemos que estos descendientes de Efraín, conectados con sus colaboradores en diferentes partes en Israel, aquí vemos la distribución, que podemos analizarlo con calma ahí, hermano. Hagan una captura y revisen ahí. Vemos la pirámide de Egipto, donde estaba José, en la tierra de Egipto, donde le nacieron estos hijos, Manasés y Efraín, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Eso lo encontramos en Génesis 46, 20. Y vemos la estrella de David. Definitivamente, esto tiene que ver con lo que es Estados Unidos y por qué Estados Unidos está muy relacionado con los israelitas, con los judíos. En los tiempos de Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, se habló que esta era una nación de inmigrantes, definitivamente, porque Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada, o sea, 7-8, porque ahí, o sea, 7-8. Asenat, la hija del faraón, ¿no?, que tuvo hijo José. Vemos ahí el logo que usan los Illuminatis, ¿no? Definitivamente hay que tener en cuenta todas estas cosas, hermanos, para poder comprender qué es lo que está ocurriendo con todas estas guerras que se están dando, en la guerra de Irán y Estados Unidos, que es un enfrentamiento que está en desarrollo actualmente. Aquí vemos cómo cruza la mano a Jacob, que es denominado, llamado como Israel, cruza su mano para bendecir a los hijos de José, donde bendice como primogénito al menor. Y así fue la bendición, aunque José se molestó, ¿verdad? Conocemos esta historia. Todos estos son descubrimientos que se hacen en el Gran Cañón, de todos estos hallazgos que puedes tú revisar y buscar en internet también, buscar información. De todo esto que es la migración de los semitas, ¿no? De esta migración de las tribus, descendientes de parte de Jacob, hijo José y sus 2 hijos. Y entonces todo esto para poder entender cómo está la distribución mundial de las tribus a nivel mundial y cómo están migrando a Jerusalén, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, prometida al pueblo de Israel por pacto sempiterno, para siempre. Venimos a hablar en esta ocasión de una profecía que habla Apocalipsis 12, y para entenderlo vamos a comenzar a leer Apocalipsis 12, vamos a comenzar del 13 al 17, aunque deberíamos comenzar desde el principio, pero vamos a saltar al verso 13 y 17. Dice: cuando el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo, yo que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Aquí vamos a adelantarnos y a decir quién es Israel, quién es la mujer, porque hay preguntas que hay que hacerse.
en cuanto a la profecía de la mujer y el dragón. ¿Quién es la mujer? ¿Será la iglesia o será Israel? Entonces la palabra de Dios por sí sola se contesta, se da la respuesta. Dice, leamos de nuevo, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente del desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Este es el tiempo de la tribulación. Y la serpiente arrojó su boca, de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue contra la guerra, a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ellos, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es Apocalipsis 12, del 13 al 17. Mucho se habló para el 2017 de una profecía que según los astrónomos y que siguen la palabra de Dios y que siguen las escrituras, se repitió hace 1000 años atrás, pero hablaban de una profecía en el 23 de septiembre de 2017, donde se dio una alineación de 3 planetas con la constelación de Virgo y la estrella Regulus, donde se completaban las 12 estrellas que habla la profecía, de esta profecía que habla de la mujer y el dragón, ese dragón con sus múltiples cantidades de cabezas, ¿no? Dice entonces retrocedamos al verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces estamos aquí viendo quién será entonces la mujer, que si ponen atención a las imágenes que presenté anteriormente, ya saben cómo lo estaba describiendo yo, pero ahí está. ¿Quién es la mujer entonces? ¿Será Israel o será la iglesia? Hay posiciones en las cuales hablan y apoyan que definitivamente es Israel, porque si fuera entonces la iglesia entonces sí pasaría la tribulación. Y según la palabra de Dios nos es clara y nos dice en Romanos 5.9 y nos lo dice en 1 Tesalonicenses 5.9, en Apocalipsis 5.9, 1 Tesalonicenses también. Ahí nos habla de que la iglesia no pasará a la ira. Romanos 5.9, Apocalipsis 3, Apocalipsis 3.10, 11. Hermano, es importante que tengamos claro todo esto. Así que es importante que aquí mantenemos la postura de que la iglesia, y lo que apoya lo que dice la Biblia, que la iglesia no pasará la tribulación, porque si fuera así, entonces sí, si fuera en este caso la iglesia, la mujer, si la iglesia es esa mujer, entonces vemos que sí pasaría la tribulación, definitivamente. Vemos la descripción de esto que muy bien pueden interpretar como las 12 estrellas que aparecen en la bandera de la Unión Europea. ¿Y quién es el sol? ¿Y quién es entonces la luna? Entonces vamos a ver, vamos a avanzar. Apocalipsis 12, 3, 4 dice: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este es el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. En su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí vemos en la palabra de Dios que este dragón de 7 cabezas, ¿quién es? No es más que el dragón, que es Satanás, ¿verdad? Y tiene una gran cola, dice 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Hemos estudiado que antes que el hombre estuviera en la tierra, se dio una gran rebelión de ángeles que fueron arrastrados por Satanás. Pero aquí estamos hablando de una guerra que se va a dar muy pronto, en un futuro muy cercano, donde en el momento que he vencido este dragón, he lanzado con todo a la tierra y con todos sus ángeles.
Ese es el periodo de que hablamos, lo que corresponde a la segunda mitad de esa semana 70, que son de esos 7 años, o sea, los 3 años y medio últimos de esos 7 años. Estamos hablando que en ese periodo, la gran tribulación, que Satanás desciende con toda su furia y ira, se apodera de ese cuerpo mortal, humano, que es el anticristo. Entonces, va a venir entonces a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vemos aquí profecía que puede que se te confundan, pero no, hay que estar muy claro en lo que está refiriéndose la palabra de Dios cuando esta profecía de la mujer. Tenía su piel la luna y sobre vestida de sol. Y este dragón de 7 cabezas. Malaquías 4:2 nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en su ala traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Sol de justicia definitivamente es Jesucristo. Apocalipsis 12 del 7 a 10 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y esta guerra está pronto de darse, donde todos los demonios, todos los que acompañan a Satanás, todos estos ángeles caídos serán lanzados a la tierra, donde ya Satanás no tendrá acceso al cielo y no podrá ya más nunca acusar a los humanos, no podrá acusar a nadie allá arriba en el cielo, no podrá entrar y será lanzado entonces totalmente a la tierra. Dice aquí que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera, dice, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. De tal manera que esta batalla está a punto de darse y estos demonios están comenzando a caer a la tierra. Aparte de ir despejando el segundo cielo, donde nos encontrarán con nuestro Señor en el momento que se dé el rato, el toque de ese shofar, de esa trompeta que sonará nuestro Señor Jesucristo. Esta es la semana que muestran esta señal que se dio para el 23 de septiembre de 2017, que se hablaba de que había una alineación de estos planetas con esta constelación, y definitivamente la conjugación de este planeta Júpiter con la constelación de Regulus, que cual tiene su estrella y completan las 12 estrellas que habla la profecía de Apocalipsis 12. Vemos todo esto que igual, hermano, existe una interpretación primera que sostiene que este dragón es el diablo, definitivamente, y que enojado por este hecho y airado por haber sido derrotado por Jesús, según lo dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 14 y 15, el diablo, el dragón, ahora viene con una tempestad contra la iglesia que testifica. Esta interpretación avanza la idea de que la iglesia es la mujer y que por tal la iglesia pasará la gran tribulación. Pero esto no es sostenible por la palabra de Dios, porque con muchos por ahí están comenzando a enseñar para confundir. Entonces no hay tiempo para estar confundido, hermano. Hay que estar claro en lo que está pasando y lo que va a ocurrir ya muy pronto. Dice: él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y le quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses, así lo dice Colosenses 2, 14 y 15. Hay una posición que es la correcta, la dispensacionalista. Nuestra posición identifica al dragón como al diablo y la mujer como Israel. Veamos, aquí el dragón, quien es el diablo, vio que había sido arrojado a la tierra. En nuestra opinión, a mediados de esos 7 años de la gran tribulación, Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 18. Lucas 10, 18 ahí lo dice. Y caer a Satanás como un rayo. Una vez en la tierra y sin acceso al cielo, para acusar a los hermanos, como lo dice Apocalipsis 12, 10, el dragón, quien es el diablo, comienza inmediatamente a perseguir al pueblo de Israel. Para ese momento, Israel se encontrará en paz y seguridad, confiado en que por haber firmado un pacto de
de 7 años, auspiciado por el príncipe romano, el anticristo, nada le sucederá. Es aproximadamente en este momento cuando este líder de donde salga, ya sea de Siria, de Europa, hermano, es asesinado y Satanás, ahora echado del cielo, viene sobre el cuerpo de este líder y lo dirige y lo posee. En este líder ahora revive por primera vez, entonces, como el verdadero anticristo ante todo el espectro. Será el verdadero anticristo porque en el mundo se han dado muchos anticristos. A veces llamamos al líder romano anticristo. Sin embargo, este nombre no es aplicable sino hasta los 3 años y medio últimos de estos 7 años de la gran tribulación, ya que a partir de ese momento no será un simple hombre, sino el diablo mismo en persona. Daniel 12:7 dice: oí al varón vestido de lino, el que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Definitivamente aquí estamos viendo lo que está diciendo la palabra de Dios con respecto a ese periodo que es de 3 años y medio. Aquí en Mateo 24, 15 y 22 vamos a encontrar de que ese tiempo corresponde al momento que se rompe el pacto y donde se da la abominación desoladora. Por tanto, dice: cuando veáis el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de la que estén encintas y de la que críen en aquellos días. Ahora pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos de Israel y los 144.000, aquellos días serán acortados. Es importante que anotemos aquí esto, hermano. Es un detalle muy importante, porque aquí se está refiriendo a Israel. Cuando se habla del sábado, se está refiriendo a Israel. Definitivamente no se refiere a la iglesia, porque la iglesia no está destinada a ser judaizada y no guarda el sábado como lo hacen los judíos. Algunos, no todos los guardan, porque ahorita mismo hay muchos judíos que no profesan su fe. Pero cuando el dragón se siente en el templo de Jehová, el pueblo de Israel se dará cuenta de que había estado equivocado y que este líder que le había prometido paz por 7 años ya no es el mismo hombre, sino que es el falso Mesías, ya que se declara Dios. Es ante tal realización que el pueblo de Dios se negará a adorarle y el dragón comenzará la persecución de Israel. Así que de acuerdo a Génesis 3:15, la mujer definitivamente, ¿quién va a ser? Ya que Israel es el pueblo de donde nació Jesucristo. ¿Quién será entonces esa mujer? En la palabra de Dios se contesta así sola, ¿no? Ya que Israel, entonces, no la iglesia, porque la iglesia entonces, en ese periodo donde Satanás es lanzado a la tierra, donde se da la abominación desoladora, si fuera la iglesia, entonces la iglesia pasaría la tribulación, y la iglesia no está destinada a pasar ni una tribulación. El Señor siempre saca lo suyo. ¿Abandonará entonces Dios a Israel? ¿Podrá el dragón hacerle daño a Israel? Ya todo está escrito, hermano. Todo está escrito en la profecía. Dios, sin embargo, no abandonará a Israel como algunos sostienen. Todo lo contrario, Dios proporcionará salvación divina en su lugar. Cuando vemos el verso 14, es decir, que el lugar preparado para refugio, ha preparado un lugar así para que se refugie. Dios protegerá a Israel definitivamente, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, por 3 años y medio es sustentada. La última mitad de la gran tribulación de Mateo 24. Tenemos que leer Apocalipsis 12:14, donde se le dio las 2 alas también, para volar a su lugar en el desierto para ser sustentada por 3 años y medio. Cuando hablamos de las 2 alas del águila, hermano, estamos pensando, también nos lleva a remontarnos y a pensar en los Estados Unidos, ¿no? En los gringos. Cuando el dragón se da cuenta de que no puede tocar al pueblo de Israel, ya que Dios promete en el verso
14, protegerlos por 3 años y medio últimos de la historia antes del milenio. El dragón continúa la persecución del resto de su descendencia que estaba ministrando abierta y activamente como testigos de Jesucristo. Estos son los 144,000 judíos sellados que saldrán a hacer lo que la iglesia había estado haciendo durante el tiempo de los gentiles, como lo dice Lucas 21:14. Pero ahora, como la iglesia ya no está arrebatada al cielo en el rapto, los israelíes verán que Jesús fue en realidad el Mesías. Arrepentidos predicarán su nombre y millones se salvarán durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Tenemos que orar en todo tiempo. Oremos por la nación de Israel, como dice Salmo 122:6, por la paz de Jerusalén. Y como dice Hebreos 12:14, tenemos que estar viviendo en santidad apartados para el Señor, en la cual nadie verá al Señor. Aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén y sucederá aquel día que dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén, así dice el Señor. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. En Isaías 24:5-6 nos dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y es lo que estamos viendo en proceso, hermano, el quebrantamiento de toda la maldad en el mundo. Dice Daniel 9:27, en ese momento donde el diablo es descendido, es retirado del segundo cielo y tirado con todos sus ángeles a la tierra. Es el momento donde se da la abominación desoladora, donde se rompe el sacrificio, el continuo sacrificio que se levantará con el tercer templo. Daniel 9:27 dice: por otra semana se confirmará el pacto con muchos. La mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí vemos esta bestia que es el cuerno pequeño, que es el inicuo, el Satanás, el anticristo, el falso Mesías, que se levantará en ese tiempo, en la gran tribulación, ya definitivamente poseído por el mismo demonio Satanás. Según Tesalonicenses 2:3-4 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Definitivamente ese será el momento de esa guerra que se dará, y expulsado Satanás y sus seguidores, sus demonios, en la tierra. Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y esto se cumple, hermano, porque ya lo hemos visto a través de la historia, que esto siempre ha sido así. El que viene en nombre propio te reciben, pero el que viene en nombre de Jesucristo no lo quiere recibir. Daniel 11:37 dice: del Dios de su Padre no hará caso. Esto haciendo referencia al anticristo, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Definitivamente es una profecía que está a punto de ir, y que está en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, cuando digan, no cuando haya paz. Vendrá una guerra, y no es la guerra que se está dando ahorita mismo entre Estados Unidos, Irán e Israel. Todo se está dando, hermano, y nuestra redención está muy cerca, de acuerdo a toda la profecía. De acuerdo a la profecía de la mujer de dragón, la iglesia no pasará, porque la mujer es Israel. Y en ese momento, cuando se dé esa guerra entre Miguel y el dragón, Satanás, y lanzado a la tierra, estamos hablando de la segunda mitad ya entonces de la tribulación, la gran tribulación, esos 3 años y medio. Definitivamente esas son profecías que están a punto de cumplirse. Dice Lucas 21:28: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid y levantad vuestra cabeza, porque vendrán, porque vuestra redención está cerca. Son profecías que están cumpliéndose y están en desarrollo. El desarrollo de toda la maldad a nivel mundial
donde todo lo malo le llaman que es bueno y lo bueno le llaman que es malo. Vemos toda la maldad, lo que se está dando a nivel mundial, la violencia, los asesinatos, los crímenes, el hambre, las guerras, las pestilencias, todo, hermano, todo, la corrupción de los niños, todas estas cosas, hermano. Daniel 9:27 nos habla así, nos habla de ese momento donde el desolador se sentará y va a interrumpir el sacrificio continuo en el tercer templo. Vemos que él se sentará allí y será el que se declare como Dios. Vemos que ese momento, previo a eso, recordemos lo de la guerra que ocurrirá en el cielo ya muy pronto, donde Miguel y sus ángeles van a luchar contra este dragón y serán lanzados con todos sus ángeles a la tierra. Ese es el momento que se va a dar esa guerra. Comenzará la segunda mitad entonces de esa semana 70. Ya la iglesia no está en la tierra, ya la iglesia fue levantada. Estamos hablando que Israel estará en la tierra, los que queden de Israel, el remanente. Estamos hablando de esos 144,000, los 2 testigos. Ellos estarán ahí presentes, hermanos. Bueno, hay que estudiar y repasar ahí lo que dice la Escritura. Busquemos y estudiemos. Pero entonces, ¿qué dice en Daniel 27? Que por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vemos esta bestia aquí, donde se presentan estos gobernantes, 10 reyes que hemos hablado. Este cuerno que hace que se derriben 3 cuernos, sale un cuerno pequeño que se le dio la capacidad de hablar grandes cosas, una boca que hablaba de grandes cosas y abominaciones, que es el anticristo, definitivamente poseído por el mismo Satanás, que caerá en la tierra a la mitad de la semana 70 y se apodere de ese cuerpo, que conocemos como el anticristo. Según Tesalonicenses 2:3-4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste aquí en el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya la palabra de Dios nos lo había advertido, que dice en Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y eso es lo que siempre ha ocurrido a través de la historia, hermano. El que viene en nombre de Jesucristo no lo reciben, pero el que viene en un nombre propio, a ese sí reciben. Daniel 11:37 dice: el Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí estamos hablando del anticristo, ese falso Mesías. Atención, aquí está clarito, hermano, quién será ese personaje. Y cuando digan paz y seguridad, como dice 1 Tesalonicenses 5:3, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando digan, no cuando haya paz. Es importante que conozcamos entonces los tiempos que estamos viviendo. Aquí dice que no tenéis necesidad de que conozcamos estos tiempos y las ocasiones, porque saben perfectamente. Aquí dice la palabra que perfectamente, aquí dice Pablo, pues Tesalónica sabía muy bien, porque ya se le había aplicado muchas veces. Y ellos sabían lo que iba a ocurrir. Pero ustedes también, como está escuchando viendo este programa, tienen que conocerlo, tienen que estudiarlo, si no lo sabe. Cuando veamos todas estas señales, entonces, hermano, todo lo que está ocurriendo en el mundo, entonces tenemos que estar alerta, hermano. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Así que estamos claros, hermanos, que esa mujer que habla la profecía de Apocalipsis 12 es Israel. No puede ser la iglesia, porque si fuera la iglesia entonces tendría que pasar la tribulación. Y la iglesia no pasa la tribulación. Y no es que estemos inventando una enseñanza, algo nuevo, ni que hace unos pocos años se está hablando del rapto, como pretenden decir por ahí. Incluso utilizan la inteligencia artificial para estas cosas. La gente que comienza a decir esto, definitivamente no conocen bien la historia y no han estudiado lo suficiente
para saber lo que dice la historia también, no solo la Biblia, de que Jesús vino hace casi 2000 años aquí a este mundo y que estuvo en la tierra, caminó entre los seres humanos, se hizo carne. Es importante que estemos ahí conscientes, hermano, presentes de que tenemos que estudiar y profundizar en la profecía, porque es importante. Miqueas 5, 2 y 4 habla, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Pues sí, hermano. Ese cachorro del león de Judá dice: de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado del el cetro de Judá, ni el hilador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se le congregarán los pueblos. Génesis 49, 9, 10. Desde Génesis que se comienza a hablar y del arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia, desde el principio se habla también, hermano. Y no al principio del primer siglo después de Cristo, se habla de la venida, habla del rapto de la iglesia, no es algo que se esté inventando. Así que, hermano, hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. Esperemos que estemos claros. Esta enseñanza que habla de la profecía de la mujer. ¿Quién es la mujer? Es Israel, no la iglesia. Y esa guerra próxima que se viene, hermano, esa guerra próxima que se viene cuando Miguel y sus ángeles luchen en el segundo cielo. Satanás sea expulsado del todo del segundo cielo, expulsado del acusador, el que acusa a nuestros hermanos, el que los acusa de día y de noche, dice la palabra de Dios. Así que esas son profecías que vienen ya muy pronto, a punto de cumplirse. Así que shalom, shalom al Nos vemos la siguiente semana. Dice Cristo.